capítulo 1 vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Maravilloso Jesús, digno de gloria es el Rey. Evangelio según San Marcos, versículo 14 al 17. Gloria a Dios. Maravilloso Jesús. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Aleluya. ¿Qué me motiva a seguir a Jesús? Repítalo conmigo, por favor. Es una interrogante para nosotros mismos. ¿Qué me motiva a seguir a Jesús? Padre, en tu nombre, Señor. Eres tan grande, tan lindo, tan bello y tan hermoso. Aquí estamos, Padre, reconociéndote a ti como Dios. Hemos cantado, hemos orado. Tu presencia es real, mi Padre. Tú que conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de aquellos que se han conectado en internet para poner atención a este servicio, Padre. Tú sabes todas las cosas, Padre. En tu omnisciencia, tú conoces lo que hay en nuestro corazón, cómo hemos llegado, cómo está, Dios mío, nuestra relación contigo. Te pedimos que por favor nos ministres, que sea tu Santo Espíritu hablando a la vida nuestra, Padre, porque necesitamos que seas tú. El hombre nada tiene para dar, mi Padre, pero tú, Señor, tienes tantas cosas para tu iglesia, y en esta noche la recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué cantamos con tanta alegría? ¿Qué ha sucedido en la vida de nosotros que tomamos estas 2 horas para llegar a este lugar y dejamos todo lo demás en nuestra casa? ¿Qué nos mueve a nosotros a venir a hablar con alguien a quien no vemos? ¿Por qué salimos de nuestra casa con el deseo de llegar a este lugar? Hay algo en nuestro corazón que Dios ha hecho. Ha formado en nosotros un criterio, y ese criterio nos lleva a entender, a razonar que hay un Dios todopoderoso que nos ha dado la oportunidad de conocer a Jesucristo por medio de su palabra, y por gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por eso estamos aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. ¿Qué me motiva a seguir a Jesús? Cuando Jesús nos hace el llamado a que le sigamos, nos convertimos en carnada para atraer a las almas a Jesús. Si nosotros pudiéramos ver cómo Dios obra en el corazón de cada persona, nos maravillaríamos, porque con cada quien Dios trata de una manera diferente. Yo tengo mi testimonio, ustedes tienen su propio testimonio, pero quisiera en esta noche que viéramos cómo y de qué manera el Señor obra. Con unas pocas
horas de haber tenido un encuentro con Jesús, la mujer del pozo comenzó a hablarle a todos aquellos de los que se escondían y a decirles que había alguien que había descubierto todo lo que había en su vida. ¿Cómo es posible que una mujer que ha tenido 5 fracasos, 5 matrimonios que no le dieron resultado, y que ahora vive con un hombre que no es su esposo, sino que viven en concubinato? ¿Cómo es posible que ella haya salido a encontrarse con aquella gente que conocía su pasado? Cuando al principio se escondía de ellos y venía a mediodía a traer el agua para no encontrar personas ahí. Es que lo que pasa es de que cuando el Señor obra en la vida de una persona, se va la vergüenza que se sentía antes por causa del pecado. Y desde ahí la vida es una vida diferente, la vida es transformada, la vida cambia. Y ya no siente uno temor, gloria al Señor, aleluya, de enfrentarse al mundo para testificar de que hay un Dios todopoderoso que viene y que transforma nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Y que desde ahí, bendito sea el Señor, aleluya, queremos nosotros gritar a los 4 vientos que hay un Dios que salva. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta mujer no tuvo preparación evangelística, ni siquiera conocía la Biblia. Sin embargo, su entusiasmo la llevó a expresar con la evidencia de su propia experiencia a muchos de sus paisanos, a los cuales guió a Jesucristo, y estos a la postre se convirtieron y empezaron a seguir a Jesús. Creo que cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia. Nuestra experiencia es la que nos mantiene firmes. Cuando yo empiezo a declinar por alguna razón, por debilidad o qué sé yo empiezo a recordar cómo y de qué manera el día que el Señor entró a mi vida hizo un cambio total, bendito sea el Señor. Y naturalmente eso me levanta el ánimo, empiezo a meditar en tantas veces que el Señor me ha levantado cuando he estado en situaciones muy duras. Y eso también, gloria al Señor, me da la fortaleza para yo poder seguir hacia adelante. Estoy ya cumpliendo 40 años de servirle al Señor, y hasta aquí he sentido la mano de Dios sobre mi vida y me ha mantenido aquí, bendito sea Dios, aleluya, predicando su palabra y tratando de servirle a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. La esposa de un policía también tenía un entusiasmo profundo por el hecho de que le había entregado su vida a Jesús, y Jesús había hecho un cambio glorioso en su vida. Entonces ella quiso testificarle a su esposo, pero su esposo le dijo que él no quería saber nada de eso. Y naturalmente ella dejó de hablarle, de decirle las cosas que Dios había hecho en su vida, pero trató la manera de mostrar su amor a Jesucristo sirviéndole de una manera más ejemplar a su esposo. Y ya no le dijo nada de Jesús, pero ella hacía papelitos con palabras de amor y se los echaba en su lonchera. Y conforme el tiempo él los leía, y en una ocasión le dijo: yo no sé qué ha pasado contigo, pero te pido que no cambies, sigue así. Alabado sea el Señor. Y él, por el orgullo que tenía, no quiso preguntarle nada a ella, sino que él por sí mismo empezó a indagar acerca de Jesucristo, y a la postre se convirtió y le sirvió al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Jesús. Entonces, el encuentro por Jesús y un estilo de vida de amor son carnadas potentes para el Evangelio. Cualquiera podría pasar por alto las palabras de un nuevo convertido, pero nadie puede negar el testimonio de una persona transformada. ¿Cuánta gente nos conoció a nosotros cuando no teníamos a Cristo? Y cuando vieron la transformación que el Señor hizo en la vida de nosotros, ellos empezaron a decirnos que nosotros no íbamos a tardar en eso que habíamos conocido.
Pero la situación es, hermano, que a la postre ellos se dieron cuenta que verdaderamente había un cambio en la vida de nosotros. Bendito sea el Señor. Es decir, gloria a Jesús, aleluya, que cuando Jesús llama a alguien, lo llama con el deseo de entrar a su corazón, transformarlo y empezar a utilizarle para que este o esta lleve el evangelio a todos aquellos que conoce. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, ellos le siguieron sin preguntarle qué les ofrecía, si ellos le seguían. Si vemos nosotros Lucas 5, 27, 32, también dice: después de estas cosas, vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Es decir, que el Leví tampoco le preguntó a Jesús qué le ofrecía para que le siguiera. Lo que pasa es de que el carisma que había en Jesús, esas palabras que salían con poder y con autoridad de él, eran las que venían y entraban al corazón de la persona, y la persona se vencía, gloria al Señor, aleluya, y empezaba a seguir al maestro. Si nosotros seguimos leyendo ahí, dice que él se fue a su casa y le hizo un banquete e invitó a todos aquellos publicanos, y ellos llegaron a escuchar las palabras del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el carisma, la dedicación y la preocupación de Jesús por las almas sembró en el corazón de estos hombres el anhelo por seguir a Jesús. Ese anhelo fue el que Jesús sembró en la vida de cada uno de nosotros también. Hubo un momento cuando el Señor nos habló por medio de alguien, y esa palabra gloriosa hizo efecto en nuestro corazón, y eso es lo que nos tiene aquí en esta noche. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, cuando hablamos de carisma, estamos hablando de la cualidad o el don que tiene una persona para atraer a los demás por sus palabras, o sea, por su personalidad. Ese es carisma, algo que atrae. Bendito sea el Señor. Hay gente, bendito sea Dios, con mucho carisma como para poder liderar, gloria al Señor, aleluya. Pero ya cuando hablamos, gloria al Señor, aleluya, de esto en el Evangelio, a esto le llamamos la gracia o el don concedido por Dios a algún hombre o alguna mujer. Cuando Dios quiere utilizar a alguien para trabajar dentro de su obra, Él es el que pone el querer como el hacer en la persona. Y desde ahí Él empieza a trabajar en la vida de esa persona que vino al conocimiento de la palabra del Señor. Y cuando Él empieza a trabajar en la vida de esta persona se enamora de Jesús. Y de ahí en adelante ella empieza a trabajar en lo poco que ha aprendido. Pero el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, le va mostrando cómo y de qué manera va a poder trabajar de una manera más efectiva. Y desde ahí, esta persona empieza a conversar con otros y empieza a testificar de lo que siente en su corazón. Si una persona no siente nada, no tiene nada que decir. Pero cada uno de nosotros tiene algo que decirle a nuestros vecinos. Cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios una bendición gloriosa. Sentimos a Dios. Hay algo glorioso dentro de nosotros. Hay como un fuego, alabado sea el Señor, que nos hace levantar nuestras manos y glorificar el nombre del Señor. Y nos hace cantar, de bendito sea Dios. Y quisiéramos seguir cantando, gloria al nombre de Jesús. Porque hay, hermano, gratitud en nuestro corazón. Algo glorioso sucedió cuando el Señor Jesús entró a nuestra vida y nos llamó para que le siguiéramos. Y aquí estamos. Aquí estamos para servirle a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Cuando nos preocupamos más por hacer que otros se sientan bien consigo mismos, estamos llevando a esta persona a entender que Dios no le ve como le ve el mundo. Hay personas que por su pasado se esconden. Personas que reciben, gloria al Señor, aleluya,
esos dardos del enemigo, recordándoles todo lo que pasó, gloria al Señor, en su vida en tiempos de atrás, y se dejan llevar por aquello. Pero cuando el Señor viene a la vida de nosotros, hace que nosotros nos olvidemos de aquello, porque Él lo sepulta. Eso ya no tiene, bendito sea Dios, validez. El diablo puede venir a decir cualquier cosa, pero uno entiende que el Señor sepultó todo su pasado y que ahora uno es una persona nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, alabado sea Dios, aleluya. No podemos dejarnos vencer por el enemigo, sino que debemos de darle gracias a Dios que Él quitó todo aquello, aleluya, y que ahora nuestra vida es diferente. Nuestra vida es una vida donde podemos verdaderamente servirle a Dios, hermano, con integridad, y darle gracias a Dios por lo que ha hecho con cada uno de nosotros, aleluya. Gloria al Señor, amén. Entonces, cuando nos preocupamos más por hacer que otros se sientan bien consigo mismos, es cuando nosotros estamos, hermano, reconociendo que no importa, hermano, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros, bendito sea Dios, aleluya, le digamos a la persona lo que tiene que hacer es reconocer que nosotros sencillamente somos vasos que presentamos, bendito sea el Señor, el mensaje de Dios, y que ellos conozcan que Dios es el que los está llamando. Nosotros somos solamente el medio que Dios está utilizando. Lo importante es que tengan un encuentro con el dueño de la vida. Eso es lo más importante. Y que ellos entiendan que el Señor es el que está tratando con ellos y nos está utilizando a nosotros, pero la gloria le pertenece a nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿a qué llevamos a estas personas? Es cuando tratamos de levantar su autoestima, haciéndoles verse como Dios los ve, como lo mira, bendito sea Dios, aleluya, el Señor en su momento de angustia, en sus momentos de debilidad, en sus momentos de dolor. El Señor los está viendo, bendito sea. No interesa cómo el mundo nos ve a nosotros, porque el mundo siempre nos va a criticar. El mundo va a decir que somos fanáticos, que somos cualquier cosa, pero hay un Dios todopoderoso que nos dice que nosotros somos, hermanos, sacerdotes santos, aleluya, que somos escogidos por Dios, que somos un linaje, gloria al Señor, aleluya, que Dios nos ha sacado de muchos pueblos para que seamos parte de su iglesia, y es lo que nosotros le llevamos a esta gente, para que ellos entiendan que ellos también van a ser parte de esa iglesia que el Señor viene a buscar, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, amén. ¿Cómo es nuestra vida como cristianos? ¿Cómo es nuestra vida? Bendito sea el Señor. Todos pasamos por momentos de desesperación, pasamos por momentos de desánimo, pasamos por momentos de debilidad, pero tenemos que levantarnos el ánimo los unos a los otros. Tenemos que entender que todos estamos pasando por situaciones difíciles, pero que en medio de esas situaciones hay un Dios todopoderoso, hermano, que se está dando cuenta de lo que estamos viviendo, y Él tiene el poder para ayudarnos a fortalecernos y seguir hacia adelante en lo que hemos emprendido. Hemos emprendido un viaje, estamos sirviéndole a Dios, estamos reconociendo que esto es cuestión de tiempo, que el Señor viene y que nosotros tenemos que llegar a ese momento, si Él nos lo permite, para que nosotros podamos, hermanos, aleluya, ser levantados por la misericordia de Dios, y que terminemos, hermanos, aleluya, en victoria este correr, bendito sea Dios, que nos tiene que llevar hasta la meta gloriosa donde el Señor viene por su iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Si cualquiera de nosotros está pasando por momentos difíciles, a través de la palabra yo puedo decirle que usted no está solo, sino que Dios está siempre presto. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no dice de vez en cuando, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que los que se enojan contra ti serán confundidos.
Serán tenidos en nada aquellos que contienen contigo. Mirarás a los que tienen contigo. Alabado sea el Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Y pasarán, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene y te dice, no temas, yo te ayudo. Esa es palabra de Dios. Y Dios nos levanta el ánimo para que sigamos nosotros hacia adelante en su nombre. Gloria al Señor. Entonces, si en esta noche alguien está pasando por alguna situación difícil, yo quiero decirle que Dios ha permitido esas cosas. No es de que sea su voluntad perfecta, sino su voluntad permisiva. Pero Dios lo hace, hermano, para que entendamos que nosotros necesitamos a Dios, que nosotros dependemos de Dios, que nosotros no podemos, hermano, tomar nuestra vida y conducirnos, hermano, sencillamente porque pensamos que nosotros podemos hacerlo. En todo tiempo necesitamos a Dios y Dios está siempre presto a recordarnos, aleluya, a través de las situaciones que vienen, que nosotros dependemos enteramente de Dios. Dependemos de Él, gloria al nombre del Señor. Dios está tratando contigo, quiere que pases a otro nivel. Es que cada paso, hermano, que damos, aleluya, nos encontramos con situaciones difíciles. Estamos en un mundo, hermano, que odia las cosas de Dios. Un mundo que aprueba las cosas que Dios odia. Y somos la iglesia de Jesucristo y estamos, hermano, en medio, gloria al Señor, rodeados de personas que no quieren nada con Dios. Entonces, cuando pasamos todas estas cosas, hermano, tenemos que entender que nosotros somos sencillamente seres humanos y por ende, hermano, aleluya, tenemos que vivir todo esto, pero dentro de nosotros hay un Dios todopoderoso, aleluya, que nos ha guardado, que nos cuida, que nos protege, que nos alienta, que nos da, hermano, la salida a aquellas cosas que vienen a turbar nuestra vida. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Entonces la dedicación nace del carácter que ha formado a un líder. El liderazgo, hermano, es algo que el Señor lo pone, hace el llamado y empieza a tratar con la persona. Desde ahí, a través de su palabra, Dios nos va enseñando a conocer al Padre, a conocer, gloria al Señor, cómo obra el Espíritu Santo, a conocer su evangelio. Y empieza Dios, hermano, a formar en nosotros a un líder. Entonces, la dedicación, ¿verdad?, de ese líder nace del carácter que lo ha formado, gloria al Señor, con la capacidad y la voluntad de conducir a hombres y mujeres a un propósito en común. Todos los líderes de cualquier iglesia, hermano, han tenido un llamado de parte de Dios. Y Dios los está formando. ¿Cómo los forma Dios? A su manera. Él sabe cómo y de qué manera puede tratar con la vida de cada uno de nosotros. Todos tenemos un carácter diferente y Dios nos conoce. Entonces Dios permite algunas situaciones para que esas situaciones vayan formando nuestro carácter. En muchas ocasiones Dios utiliza hasta personas de la misma iglesia que no están bien formados y que a veces vienen, gloria al Señor, aleluya, con problemas, gloria al Señor, tratando la manera de decirle a uno alguna situación que lo moleste a uno, pero a esa persona también Dios lo está permitiendo para que esa persona moldee el carácter de uno también. Dentro de los caminos de Dios, hermano, de una persona, un líder que verdaderamente tiene carácter, es una persona que no se va a dejar llevar por aquellas cosas que ve, gloria al Señor, aleluya, que quieren perjudicarlo, sino que confía en Dios, cree en Dios, sabe que aquella persona es un alma de Dios también que necesita comprensión. Y cuando uno, hermano, aleluya, acepta las cosas tal como son y trata de ganarse a aquella persona, Dios, hermano, se glorifica. Y cuando uno se da cuenta, ha ganado un alma. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Ha ganado un alma para el Señor. Alabado sea el Señor, aleluya, gloria a Jesús. Amén, bendito sea Dios. Entonces hay hombres y mujeres con las cuales Dios está tratando de una manera común. Y al enseñarles que también desarrollen su carácter, que les inspire confianza a ellos mismos, a los cuales un día también van a liderar a otras personas. Los líderes que están ahorita, hermano, es porque vinieron, se convirtieron, empezaron a crecer. Y Dios, hermano, los formó como líderes.
Pero de ahí hay que escalar. Hay algo más de parte de Dios. Y tenemos que pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que Él tiene que hacer en la vida de nosotros, para que nosotros, hermanos, nos demos cuenta que no podemos conformarnos sencillamente con un liderazgo, porque hay mucho más que hacer. Dios necesita obreros, Dios necesita misioneros, Dios necesita evangelistas, necesita pastores. Y Dios nos llama en cada culto misionero para que nosotros, hermanos, hagamos conciencia de que hay almas allá afuera que salvar. Hay almas que necesitan que alguien les predique a Jesucristo. Hay almas que están muriendo sin Dios y sin esperanza ahorita. Almas en intensivo, almas, hermano, aleluya, metidos en la droga. Almas que están turbadas, bendito sea Dios, por el alcoholismo. Pero hay una iglesia, hermano, aleluya, que Dios ha levantado para su gloria. Los ángeles no pueden venir a predicar porque no tienen, hermano, la experiencia del perdón. Pero hay una iglesia, hermano, que ha sido perdonada por Dios. Una iglesia que fue lavada con la sangre de Jesucristo. Una iglesia que ha experimentado el amor y la misericordia de Dios. Y de eso se le puede hablar a la gente allá afuera. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La preocupación por lo demás hace que se siembre esperanza en el corazón de las personas. Meditemos por un momentito, hermano, cómo estábamos nosotros cuando no conocíamos a Dios. Piense por un momento. Alabado sea Dios. Váyase hacia atrás por un momento. Piense lo que hacía, lo que pensaba, cómo y de qué manera se conducía. Si yo regreso hacia atrás, hermano, yo me veo destruido. Yo me veo desamparado. Me veo con una necesidad profunda. Pero lo lindo es que Dios me vio también. Y me vio como estaba. Y Él no tuvo, hermano, bendito sea el Señor, aleluya, ni un grado, hermano, de indiferencia. Sino que a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos miró tal como estábamos, con esa necesidad. ¿A quién utilizó Dios cuando lo alcanzó a usted? Tuvo que utilizar a alguien. Alabado sea Dios. Yo siempre oro por la persona que me llevó el Evangelio y me regaló una Biblia. Porque ese fue el inicio, hermano, bendito sea el Señor, aleluya, de una vida diferente. Fue el inicio. Entonces, a estas alturas yo tengo que entender que así como yo estaba, hay miles y miles de almas afuera también, que necesitan que alguien de nosotros, hermano, aleluya, ya no piense solo en sí mismo, sino que dejar ese egoísmo a un lado y tratar la manera de agarrar un poquito de tratados, gloria al Señor, y darle por ahí a alguien. Ese tratado, hermano, puede hacer la diferencia. Nuestro hermano Rosales dice que él estaba turbado, no sabía ni qué hacer. Estaba decepcionado por la bebida, por el alcoholismo, y de repente empezó a clamar a Dios. Y por ahí alguien le dio, no sé si le dio, se encontró un tratadito, y ese tratadito lo llevó a convertirse al Señor. Alabado sea Dios. Es que Dios sabe cómo obrar. Dios conoce cómo y de qué manera puede entrar al corazón de la persona. Cuando Dios ve la necesidad, es que hay necesidades profundas en la gente, hermano. Yo veo ese montón de personas ahí, gloria al Señor, aleluya, con una necesidad profunda, andando como locos, gritando, otros hablando solos, otros tirados por ahí, unos desnudos. Hermano, es una cosa terrible, gloria al nombre del Señor. Son almas. Son almas que el mundo los tiene, hermano, relegados, no quiere nada con ellos.
Pero la iglesia no es el mundo, la iglesia es, hermano, aleluya, bendito sea Dios, la institución que Dios formó, que Dios, hermano, edificó para su gloria eterna, para que levante su voz, aleluya, al mundo y le diga que hay un Dios todopoderoso que ve las necesidades y que tiene la autoridad para poder sacarnos de esa situación y traernos a una vida diferente. Esta vida que poseemos es diferente a la que tenía. Es diferente, bendito sea el nombre del Señor. La preocupación por los demás hace que se siembre esperanza en el corazón de las personas. Si hacemos esto, las personas a quienes les otorguemos esa dádiva se verán atraídos a trabajar juntamente con nosotros y estarán siempre agradecidos porque les hicimos ver que hay un Dios de oportunidades. Hay un Dios de oportunidades, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. No importa, hermano, el grado que nosotros hayamos alcanzado en lo secular. No importa si nosotros no valíamos nada, no importa, para Dios tenemos un valor incalculable. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Veamos la vida del apóstol Pedro. Cuando Pedro era un joven pescador, nunca se imaginó que sería un gran predicador y líder de una organización tan poderosa, la cual ya existía, ¿en dónde? En la mente de Dios. Si yo retrocedo, me veo en una banqueta en una madrugada, con las bolsas volteadas, medio crudo y medio borracho, pensando en mi familia. Que mi familia me está esperando con el dinero para la comida y yo estoy ahí sentado sin nada en las bolsas porque me lo he gastado todo. Alabado sea Dios. Es que uno tiene que pensar, hermano, de dónde Dios lo ha sacado. En una Navidad me dieron mi sueldo y me dieron el aguinaldo, un poquito más de dinero de regalo. Y voy para la casa, pero el que sale conmigo me dice, tomémonos una cervecita, una nada más, vamos a comernos un chumín y una cervecita. Yo me conocía, le digo, no, es que yo no puedo tomarme una cerveza. Pero como uno era alcohólico, nos fuimos y me puse a jugar las máquinas y me ganó todo. Y como a las 3 de la mañana yo voy para mi casa sin un solo centavo y mi esposa esperándome para que yo le llevara para comprar los tamalitos de Navidad para mis hijos. Y mis hijos me ven llegar y me miran, ellos esperaban que les llevara algo. Y me dicen, no nos trajiste nada. Alabado sea Dios. Son situaciones que uno vive, hermano, porque está envuelto en el pecado. El pecado lo atrapa a uno y hace, hermano, estragos en la vida del ser humano. La imagen que tenemos de Dios, hermano, está ahí, pero está toda borrosa por causa del pecado. Pero no crea que Dios, hermano, se ha olvidado de uno, sino que Dios, hermano, está viendo la situación que uno está viviendo y Él sufre cuando ve a nuestra familia sufrir también por causa de nosotros. Por eso, cuando yo me veo así como estaba, pero me veo como me tiene el Señor ahora. Nunca yo pensé que algún día yo iba a ser un predicador de la palabra del Señor. Por eso le digo que Pedro nunca pensó que sería líder de una institución tan grande. ¿Cómo y de qué manera llevaría a esas 3,000 almas a Dios en el día de Pentecostés y aquellas otras 5,000 almas allá en el templo de Hermosa? ¿Y cómo haría, bendito sea Dios, resucitando a Tabita, a Dorcas? Alabado sea Dios. Es que veamos lo que Dios nos ha permitido hacer, hermanos. Yo sé que algo ha hecho usted para Dios.
Algo Dios ha realizado por medio de usted. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Alabado sea el Señor. No importa nuestro pasado ya no puede venir a turbar nuestra mente. Tenemos que olvidarnos de ese pasado, aunque haya habido abuso, ya sea sexual, ya sea un abuso físico, cualquier cosa, hermano, que nos haya estado lacerando por dentro, por todo eso hay que entregárselo a Dios, aleluya. Ya no hay que sufrir por ello. Eso quedó en el pasado. Somos nuevas criaturas, aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Hermanos, somos nuevas criaturas. Entonces Pedro, hermano, aleluya, fue levantado por el Señor. Cuando Dios llama a alguien al liderazgo, no importa la calidad de persona que sea, no importa qué cultura tenga, cuánta educación haya alcanzado, ni qué tan humilde sea. Alabado sea Dios. El que va a poner el querer como el hacer es el Señor, y es el que va a dar, hermano, la autoridad, el poder de su gracia para que esa persona empiece, aleluya, a evangelizar a otros. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Si ya Dios escudriñó el corazón de esta persona y decidió llamarle para que fuera parte de su iglesia, Él se encargará de prepararlo para que cumpla el propósito de Dios. ¿Cuántos pueden decir: yo soy un propósito en las manos de Dios? ¿Cómo me va informando el Señor? No lo sé, pero Él tiene su manera. Él sabe cómo hacerlo. Los que están comenzando, yo quiero decirles que Dios está en ese asunto. Su vida es algo glorioso para Dios, es algo que Dios ama y lo tiene en mucha estima el Señor. El Señor dice que nosotros somos perlas preciosas para Él. Somos un tesoro. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, cuando llegamos a conocer la naturaleza de Jesús y su propósito por el cual vino a esta tierra, es entonces cuando obtenemos la autoridad para hablar de quién verdaderamente es Jesús. Obtenemos la autoridad y tenemos también, hermanos, la gracia que Dios nos da para hacerlo, pero hay que hacerlo. En el trabajo, en la escuela, donde quiera, hermano, hay gente que nos va a escuchar. Alabado sea el nombre del Señor. Después de esto, nos convertimos en unos verdaderos siervos de Dios. Y nos hará predicadores del Evangelio. Y llevaremos a las personas a que tengan un cambio de vida como nosotros lo hemos tenido también. ¿Cuánta gente, hermano, ha escuchado la palabra de Dios y algunos la han tenido en poco? Pero nosotros un día la escuchamos y aquí Dios nos tiene preparándonos para algo grande va a ser Dios. Si Dios nos hizo un llamado directo, no tenemos de qué preocuparnos, porque Él se encargará, aleluya, de ayudarnos en nuestros momentos cuando pensemos que no podemos hacer tal cosa. Dios estará ahí, gloria al Señor. Amén. Entonces, como líderes que somos, hermanos, como personas que hemos recibido el amor del Señor, también tenemos que compartirlo. Si alguien te invita a su casa, trata de ser prudente, compórtate como un siervo o como una sierva de Dios. Usa palabras que edifiquen. Aprovecha a presentar a Jesús como el anfitrión de esa casa, como el amigo de todos. Alabado sea el Señor. Tratemos de hacer eso, gloria al Señor. Al dirigirte a las personas con las que estás trabajando, entrégate a ti mismo. Sé sincero, sé tú mismo. Cuéntale las victorias que has tenido, pero también comparte tus fracasos. Pero háblales de cómo Dios te ministró en esos momentos difíciles.
Diles que Dios te ha dado palabra de aliento, pero que también te ha dado exhortaciones cuando tú te has equivocado. Debemos de ser honestos, debemos de ser sinceros. Cuando Dios nos permita entrar a una casa, hermano, tratemos de que ellos vean al Señor en la vida de nosotros, por nuestra manera de ser. No entre a la casa y se sienta rápido ahí sin que le digan que lo haga. Gloria al Señor. Tenemos que entender que hay gente, hermano, que nos va a observar desde que entramos. Y va a estar evaluando nuestra manera de ser. Pero que Dios nos ha llevado a esa casa con un propósito. Al dirigirnos a las personas con las que estamos hablando, entreguémonos. Tratemos la manera, hermano, de hablarles, bendito sea el Señor, del amor de Dios. Si usted ve ahí, gloria a Jesús, algunos cuadros, algunas imágenes, no tome en cuenta eso. Usted hábleles del amor de Dios. Pero también hábleles de que el pecado es lo que destruye al ser humano, pero que alguien pagó, aleluya, para que ese pecado no siga en la vida de nosotros, que ese alguien tiene poder y autoridad para limpiarnos y darnos una vida diferente. Alabado sea el Señor. Cuando alguien murmure y le critique porque piensa que no está haciendo bien las cosas, trate la manera, hermano, de responder con sabiduría, con la gracia de Dios. No se altere, gloria al Señor. Recuerde que todos podemos equivocarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Más de alguno va a recapacitar y va a dar su paso de fe. Entendamos que todos estábamos equivocados, pero que alguien nos abrió el entendimiento a través de la palabra de Dios. Esa palabra que nos hablaron hizo efecto. Y naturalmente, hermano, esa misma palabra es la que vamos a llevar. Y la gente cuando vea, bendito sea el Señor, aleluya, nuestra manera de comportarnos, se va a dar cuenta que verdaderamente Dios ha obrado en la vida de nosotros. Máxime si nos conocían antes. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros a seguir a Jesús? Alabado sea el nombre del Señor. Ese carisma, esa misericordia, esa compasión que Dios mostró para con nosotros. Y naturalmente, esa gratitud que hay en nuestra vida por lo que Dios hizo, es lo que nos mantiene muchas veces de rodillas, muchas veces testificando, otras veces adorando a Dios, algunas veces hablando con Él a través de la oración. Pero tratemos, amados hermanos, aleluya, de que sea el Señor Jesús el que dirija nuestra vida en todo tiempo. Y que a partir de hoy entendamos, hermano, que el llamado que Dios nos hizo, lo hizo para que nosotros también propaguemos el Evangelio, que es el único que puede alcanzar las almas y salvarlas de ese infierno terrible. No hay otra cosa. Usted es un vaso en las manos de Dios. Dios nos ha formado, nos puso en el torno en el día que nos convertimos y nos dio esa figura que Él quiso que tuviéramos. Y hasta este día Dios ha estado con nosotros y estará en nosotros en todo tiempo. Póngase de pie, por favor.